Bueno, este es parte del truco que vivimos siempre. Y el negociado de energía, como tú muy bien señalas, nos había anunciado hace el primero de agosto, había anunciado una reducción de medio centavo y ahora Luma pide un aumento 18 días después. Luma pide un aumento de 4.1 centavos. Sin lugar a duda, esta solicitud de aumento por parte de Luma enfurece a la gente, mientras cuando se habla de reducir el costo, pues la gente se tranquiliza. Y en este juego, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el truco de esta gente con este solicitud de reducción, solicitud de aumento, cuál es el truco, qué es lo que hay detrás de este asunto. Y es importante que nosotros tengamos bien claro este juego entre Luma, Genera, el gobernador, la Junta, el negociado. Es importante que nosotros tengamos bien claro cuál es el rol, cuál es la función del negociado de energía en todo este asunto que tiene que ver con el aumento en el costo de la energía eléctrica en Puerto Rico. La función del negociado es garantizar cada aumento que corresponda conforme en el momento oportuno, conforme a los aumentos en el costo del combustible, en los gastos operacionales. Esta es la garantía. Nosotros tenemos que antes la Autoridad de Energía Eléctrica nunca aumentaba sus tarifas básicas por la cuestión politiquera. Sin embargo, a través del aumento en el ajuste por costo de combustible, pues ahí lo utilizaban de zafacón para meter todos los gastos que pudieran ocurrir, que todos ustedes saben, suben y bajan. El gobierno del Partido Popular y el PNP se encargaron de crear, especialmente Eduardo Batia, de crear este organismo para que le lave la cara al gobierno en lo referente a los aumentos en el costo de la energía eléctrica y le garantice a los privatizadores sus ganancias como parte de esos aumentos en el costo de la energía eléctrica. Y yo digo esto porque el negociado de energía no tiene ningún otro criterio que atender que no sea el costo de producción, el costo del combustible y sobre esas bases establece los aumentos y lo más que puede hacer, que es precisamente lo que está haciendo el negociado, es atrasar, adelantar, enmascararnos los aumentos y las reducciones de manera tal que políticamente le sea bien servir al gobierno y que el pueblo no sienta los cantazos de golpe. Y eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, cuando el negociado Luma pide 4, el negociado le da 2, y eso los demás, los otros dos los aplaza. Nada más yo le tengo que recordar a ustedes cuando la autoridad pidió un aumento y vino el negociado y le redujo 35 millones al aumento y le dijo, no, este dinero recóbralo tú a New Fortress, que te los debe porque no te suplió el gas. Y así que le quitaron a la gente ese aumento de unos 2 centavitos para ese trimestre. Y después de eso, enmascararon ese dinero, lo escondieron. La autoridad entregó el caso y ese aumento está por ahí, circulando por ahí, porque lo van a cobrar, gente. No van a dejar de cobrarlo. Y ahora tenemos una situación que donde se revisan las tarifas por este trimestre
Y Luma levanta la mano y dice, hay que aumentar en 4 centavos, 4.1 centavos. Y la propia Luma le sugiere, entrando en el juego de la politiquería, la propia Luma le dice al negociado, oye, pero ese aumento, si tú quieres, evalúalo en el próximo trimestre de octubre a diciembre para que no sea un golpe de cantazo. Recuerden que por ahí viene el aumento en la tarifa básica para pagar a los bonistas y para pagar a los bonistas porque el pago de las pensiones ya está contenido en la tarifa básica. El aumento es para pagar a los bonistas. Y vienen y nos dicen, prorrógalo, pero el aumento que necesito, yo libro mi responsabilidad, dice Luma, diciéndote que hubo un aumento en el costo de producción del combustible y necesito un aumento de 4.3 para cubrir la deficiencia de 69 millones de dólares. Entonces el gobernador sale por allá gritando y dice, adiós. Pero si FEMA no nos tenía unos generadores ahí en Palo Seco que reducía el costo de la energía eléctrica, como si esos generadores fueran la totalidad de la producción de energía eléctrica, ciertamente reduce el costo de la energía porque el gas es más barato, pero no es la totalidad. Entonces viene el negociado fast track bien tempranito en la noche, comenzada la noche, y para que el pueblo de Puerto Rico vea que el gobernador nuestro es fuerte, firme y determinante, y viene el negociado y dice, no, vamos a eliminar no vamos a hablar sobre ese aumento. Pero cuando usted lee la resolución del negociado de energía, se da cuenta del engaño y del truco publicitario, porque los canallas lo que señalan es, mire, no va el aumento, y en referencia, para citarlo directamente, en cuanto a la desviación de estimado por compra de energía y compra de combustible, que representa precisamente, esto no lo estoy citando, los 69.3 millones de dólares que reclama Lumafia para justificar el aumento. ¿Qué dice el negociado de energía? Nada que proveer por el momento. Y eso es una cita. Nada que proveer por el momento. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues que en el próximo trimestre sí habrá que proveer el aumento. Así es que esto lo que ha habido aquí, gente, es sencillamente una posposición del aumento para satisfacer los aguajes del gobernador y para seguir con el truco de engañar a la gente y de ir adobándole la píldora de lo que realmente está ocurriendo. Y a esto le sumamos la situación que vivimos, donde genera, no deja de pedir dinero y de señalar la situación tan crítica que se encuentra la autoridad. Lo último que hicieron fue que dañaron la turbina de la unidad 3 de Palo Seco. Y entonces están amparados en que FEMA les resuelva con generadores temporeros su problema de mantenimiento, su problema de generación de energía eléctrica, porque no hay administración. El problema está claramente definido. No hay buena administración ni en Luma ni en Genera. Y por eso estamos sufriendo día a día los males del sistema eléctrico. Nos hablaban de calibre internacional, pero esa gente no cumple con la métrica. Bueno, Y no hay que ver la métrica. Yo llevo aquí 25 años y me doy cuenta de que el sistema, tenemos más apagones, está más caro que nunca.
No hay, Alfonso, no hay una persona en Puerto Rico al día de hoy que tenga, que tenga duda sobre que el proceso de privatización, cómo ha empeorado el servicio de energía eléctrica. Yo digo, nadie que se respete a sí mismo, porque cuando usted evalúa el trabajo de Luma y el trabajo de Genera, ni se diga, los resultados son negativos. Gente, no, bueno, si nosotros utilizando las métricas que se usan en los Estados Unidos y que sencillamente ellos son métricas que ellos que vinieron aquí a Puerto Rico a decirnos que ellos eran una organización a nivel mundial, de orden mundial, como tú señalas, han mostrado que son un fracaso, que lo que vinieron fue a robar, a tumbarse el dinero de los puertorriqueños, a defraudar a FEMA en combinación con el gobierno de Estados Unidos, los demócratas y los republicanos que están desviando el dinero para sus campañas. Y digo esto porque la prueba está ahí. Yo no me la estoy inventando. Luma no ha cumplido con las métricas establecidas en los 2 años de privatización. Por ejemplo, el promedio de sin servicio de energía eléctrica, es decir, los apagones, la duración de los apagones, utilizando la metodología SAIDI, que se usa en la industria eléctrica para estos fines. Puerto Rico, Luma nos tiene en 20 horas anuales sin servicio de energía eléctrica. Eso es igual a lo que hubo en los momentos después de María. Antes de María, es importante señalar que la métrica de la Autoridad de Energía Eléctrica era de 9 horas al año, sumado todos los apagones. La métrica establecida por el negociado de energía para que Luma cumpla es de 2 horas por año. Y no, bueno, anda por 20 horas. Imagínense ustedes el camino que les falta por recorrer a estos canallas. Pero si vamos a otros renglones importantes que sin lugar a duda inciden en esta solicitud de aumento, está la facturación estimada de Luma. Está estimando el 11.35% de la factura. Están estimando porque se han dañado los contadores, porque no tienen a gente en la calle leyendo. Sencillamente ha incrementado en los tiempos de la autoridad, era el 9%. Y en lo referente al cobro por hurto, que se supone que sea algo que Luma esté bien atento a que no le roben la energía eléctrica, porque al final si se roba la energía eléctrica terminamos pagándola todos los que no nos robamos la energía eléctrica. Luma recuperó en el último año $550,000. En el último periodo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la autoridad recuperó $900,000. Es decir, Luma no tiene a nadie en la calle cobrando la energía eléctrica, haciendo gestiones de cobro, cortando al que no paga. No tiene a nadie en la calle. Y no crean que no tiene a nadie en la calle, que no están cortando la energía eléctrica. No crean que es porque ellos son buenos y benévolos, condescendientes con el pueblo. Es porque no tienen el personal. Y desmadraron el sistema de lectura remota, porque antes se podía hacer se podía hacer la desconexión incluso desde la propia autoridad. Yo no sé
cómo anda ese servicio en estos momentos. Pero eso no queda ahí. Las inspecciones que Luma tiene que hacerle a las líneas de distribución en el mes de junio bajó dramáticamente. En el mes de junio del 23 se efectuaron solo 32 inspecciones cuando el año pasado se habían efectuado 89 para el mismo tiempo. Es decir, que tampoco tienen gente en la calle inspeccionando las líneas de distribución. Y si a esto le sumamos gente, los problemas de fluctuación de voltaje que tanto equipo eléctrico están dañando, yo me atrevería a decir que en su familia, en cada familia de Puerto Rico, por lo menos 1 o 2 personas se le ha dañado un aire acondicionado, una nevera, una estufa, un abanico, como consecuencia de la fluctuación del voltaje, de la inestabilidad del voltaje. Porque hay gente que piensa que los equipos se dañan cuando viene una subida cuando aumenta el voltaje. Pero no solamente se daña cuando aumenta el voltaje, también se daña cuando hay una reducción, cuando se sale de sincronización. Y todo eso es función de Genera y de Luma, que tienen que mantener una calidad en el servicio que se presta, y no lo están haciendo. Todo A mí me ocurre eso con la lavadora cada rato, que hay electricidad en la casa, pero no hay suficiente voltaje. exacto. O hay demasiado voltaje. Yo puse una cosita para alertarme. Si es demasiado o hay muy poco, no usa la lavadora. Exacto, cuando hay demasiado, pues hay protectores que mucha gente ya han instalado en sus casas, pero cuando hay la reducción del voltaje y el equipo trata de hacer el esfuerzo, se dañan. Y dígame usted, para usted cobrarle a Luma por esa situación. Eso, olvídate, ellos tienen ahí inmunidad. No le pagan a nadie. Y si a esto le sumamos la sobrefacturación que ha sido denunciada recientemente, donde a una escuela le facturaron $1,000,000 por un mes de consumo, cuando el consumo promedio es de $2,000. Y sobre las revisiones que han estado haciendo, las auditorías que ha estado haciendo el Departamento de Educación, encontrando que se le ha sobrefacturado. Todos esos problemas se suman a, por otro lado, Genera, que ha desmadrado, por decirlo así, el sistema eléctrico. Precisamente en esta semana, como dije ahorita, en esta semana dañaron la turbina de la unidad 3 de Palo Seco. Y uno se pregunta, pero estos canallas habrán dañado esa turbina a propósito para seguir con el lloriqueo de que FEMA le conceda los 300,000 megavatios que están pidiendo adicionales como energía temporera. ¿O será parte del truco? ¿O será la ineficiencia, la inexperiencia que tienen estos señores al operar nuestro sistema eléctrico? Y mientras esto ocurre, Alfonso, 100 compañías de energía renovable se pelean entre sí, engañan al pueblo, ofreciéndole villas y castillas, vendiéndole sueños con la energía renovable como si fuera la solución. Y el último caso, que para sumarlo al comentario que hiciéramos la semana pasada, con referencia a las bonificaciones de los del 30% o los $15,000 que estaba ofreciendo el gobierno como incentivo, vimos un anuncio o una comparación que se hace de una de estas compañías, Sonova, donde le cobra prácticamente 33%
por gastos de financiamiento, por los distintos cargos a un cliente, cuando el gobierno le da 30, ellos le quitan 33. Lo que tienen es un tumbe sin sumarle los 3.4 de intereses por el préstamo. La verdad es que es un abuso lo que se mantiene con el pueblo de Puerto Rico, y la solución el pueblo la tiene que saber, porque el pueblo vivió los dos mundos. Hay que romper estos contratos, hay que retomar la Autoridad de Energía Eléctrica y convertirla en una agencia que le sirva al pueblo de Puerto Rico, que esté libre de politiquería de ambos partidos, para nosotros poder establecer un sistema eléctrico efectivo que le sirva a los intereses del pueblo y no que le sirva a los intereses privados y políticos, como está ocurriendo, porque el que se crea que la política salió de la autoridad del sistema eléctrico de Puerto Rico con la privatización está bien equivocado. Ahora es que están bien agarrados la politiquería PNP popular detrás de Luma y detrás Genera, enriqueciendo a unos pocos. Bueno, Ricardo, vamos a la UPR, la huelga de la UPR. Es importante mencionar este tema de los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Puerto Rico, que como todos sabemos decretaron una huelga esta semana, en momento en que comienza el semestre académico. Y es importante que nosotros tengamos bien claro algo, y porque el gobierno siempre y los patronos siempre tratan de menospreciar y de desprestigiar el derecho de los trabajadores, el derecho natural y constitucional de los trabajadores a decretar huelga. Y es importante que tengamos bien claro que los trabajadores no se van a la huelga por gusto, porque les guste dejar de cobrar y tener que pararse frente a los portones a pelear y a defender sus derechos frente a la policía. Eso no se hace por gusto. La huelga es un instrumento de lucha serio, importante, que los trabajadores utilizan como último recurso cuando ya no les queda ninguna otra cosa que hacer. Y en el caso de los trabajadores de la universidad, ustedes me dirán si tenían otra alternativa o no. Cuando estos trabajadores los mantienen en un salario mínimo de $7.25 la hora, y luego de que el gobierno aprobara una ley aumentando el salario mínimo, estos trabajadores se dejaron, no se les confirió ese aumento del salario mínimo, y mediante el proceso de negociación colectiva, el sindicato de empleados de la Universidad de Puerto Rico firmaron un acuerdo con el presidente de la universidad, otorgándole, extendiéndole un derecho que por ley tienen a un salario mínimo de $8.25 para el año 21-22. Es decir, que de $7.25 subía a $8.25. Igual que la ley, no estaban mejorando la ley, se estaban anivelando. Y en el 2023, del 2022 al 2023, un aumento de $8.25 a $9.50. Pero la maldita Junta de Control Fiscal, en combinación, porque el presidente de la Universidad de Puerto Rico, en la medida en que se queda calladito y no hace esfuerzos reales para defender a sus trabajadores, pues es cómplice. La maldita Junta de Control Fiscal retuvo los aumentos, y durante todo un año no puso en vigor los aumentos, y los trabajadores esperando por el aumento, exigiendo que se cumpla con el aumento. Y entonces, cuando los trabajadores no le queda otro remedio que irse a la calle,
que tirarse a la huelga, pues entonces viene la Junta de Control Fiscal y dice, les concedimos un aumento de 9.50 a los trabajadores para proyectar públicamente que le habían dado ese salto, pero lo que esconden es que les robaron un aumento, $1 por hora, porque el aumento del 2021-2022 de 7.25 a 8.25 se lo robaron. Así es fácil. Negocio contigo darte 2 aumentos, me robo el del primer año y te doy el del segundo año y tienes que quedarte callado porque te estoy dando un aumento de $2. Miren qué canallas son. Igualmente están luchando los trabajadores de la Federación Laborista de Mayagüez, que tienen precisamente la misma situación, agravándose con el hecho de que a estos trabajadores junto a los demás trabajadores del sistema universitario le cancelaron su sistema de retiro. La misma junta maldita le cancelaron el sistema de retiro. Son cientos los empleados que son empleados transitorios que no gozan ni siquiera del derecho al plan médico, viviendo unas condiciones degradantes. Y por eso los trabajadores tienen que tirarse a la calle. Tenemos que ser solidarios con estos trabajadores. Esta huelga es una huelga justa, porque sencillo, tenemos los mismos problemas, las mismas causas, porque somos una misma clase, la clase obrera, y tenemos que unirnos para defendernos todos como clase. Y brevemente, Ricardo, que se nos acaba el tiempo, nos preguntamos por qué no tenemos los servicios. Hay 10.000 vacantes, nos dijo la prensa esta semana en el gobierno central, la rama ejecutiva. Fíjate, Alfonso, esta semana titulares en el Nuevo Día, 10.000 vacantes en el gobierno. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la sorpresa? Son más, estamos hablando, gente, no se confundan, 10.000 vacantes presupuestadas. No es la reducción, no es que se redujo los servidores públicos, porque la reducción de empleados públicos es de más de 70.000 empleados públicos que se ha reducido. Pero esto que nos están señalando en esta noticia es que hay 10.000 vacantes con presupuesto. Y entonces usted dice, bueno, pero es que es claro. ¿Por qué hay vacantes? ¿Por qué se han degradado los servicios públicos? Bueno, porque el gobierno, como parte de su política neoliberal, cargándole las maletas a la Junta de Control Fiscal, el gobierno del Partido Popular y el PNP han venido desmantelando el servicio público. Y la consecuencia las estamos viviendo todos. Mal servicio público, degradación en todos los servicios, y no solamente esto se queda aquí. Estaba leyendo una columna de Gustavo Vélez donde decía: el sector privado necesita 200.000 empleados, 600.000 brazos, porque dice que 600.000 personas se fueron de Puerto Rico en la década del 2010 al 2020. Pero ¿cómo no se van a ir si nos están botando del país, degradando el servicio, cancelando la negociación colectiva, eliminando los derechos laborales de los trabajadores, aumentando los precios de todo, creando malas condiciones de vida? Pues ellos mismos están creando las condiciones porque tienen otra intención. Pero repito, como dije ahorita, el problema es el mismo de todos los trabajadores. Tenemos los mismos problemas, el mismo enemigo, sufrimos las mismas consecuencias porque tenemos el mismo mal, tenemos el mismo enemigo de clase, y por eso tenemos que unirnos como pueblo a defendernos, a acabar con el bipartidismo para echar para adelante a este país. Que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo. Ricardo, buen fin de semana. Gracias, Alfonso.
Bueno, gente, hoy comenzamos un poquito tarde y es que hubo un problema técnico aquí en el estudio de Santos Visión, pero lo logramos ajustar. Esperamos que todo haya ido bien. Bueno, gente, tengo que decirle a los compañeros y compañeras del área oeste, allá de Mayagüez, que hoy viernes a las 8 de la noche, tienen que ir allá al teatro en el cine en el Town Center de Mayagüez a las 8 de la noche, donde se va a estar exhibiendo el documental Psiquis del compañero y amigo Tito Román. Nosotros estuvimos el pasado jueves, el pasado lunes, debo decir, de esta semana. Estuvimos en el Centro de Bellas Artes y la verdad que fue bien buena la presentación, el documental nos llama a la reflexión y hay que apoyar a estos jóvenes que están haciendo lo que hay que hacer para crear conciencia en nuestra gente de que un país distinto es posible, de que esos clavos de la colonización, esa mentalidad colonial que nos han impuesto, nosotros tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos por liberarnos. Y una forma de liberarnos precisamente es empezando a cobrar conciencia, educándonos de que un país distinto es posible, conociendo cuáles son nuestros enemigos, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestros errores, solidarizándonos con toda la gente en lucha en las distintas esferas de nuestra sociedad para echar para adelante a este país. Y claro y pendiente contra los mismos enemigos. Y nos vamos con Jerry. Recuerden, gente, es importante que me ayuden a pasar este video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharnos. Si les gustó, pues denle me gusta y pásalo, ponlo en tu página, porque cada día Facebook la hace más difícil. Recuerden que Facebook lo que tiene es un negocio y para mover a uno a que uno le compre anuncios o le compre tiempo o pague porque más gente le vean a uno, pues uno pues no está en condiciones de hacer eso. Pero sí, si usted lo coloca en su página y de la misma forma le pide a las demás personas que lo coloquen en su página, lo comparte por los distintos medios con sus amigos y compañeros y compañeras, pues más gente nos ve. Y recuerden siempre que esto es nuestro comentario de las cosas que están ocurriendo en nuestro país. Que Dios bendiga a Puerto Rico y que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo.